Muy buenos días con todos. A continuación, pues junto con mis compañeras, nosotros hemos abordado el tema de valvulopatías. Entonces, los contenidos que vamos a tratar en esta presentación, pues vamos a hablar un poco de generalidades, la anatomía, un recuento anatómico, también en cuanto a la fisiología, y propiamente vamos a centrarnos en la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, estenosis mitral, su respectivo diagnóstico y tratamiento. Muy bien, entonces comenzamos con un poco de generalidades. Es importante entender que las valvulopatías son enfermedades que afectan a una o más válvulas cardíacas, alterando de tal forma, pues el flujo sanguíneo normal entre cavidades y o hacia la circulación sistémica o pulmonar. Si nos referimos un poquito en cuanto a la epidemiología en el Ecuador, pues tenemos un 2,8 de prevalencia general de valvulopatías en mayores de 18 años, esto en relación a un estudio realizado en un hospital en Cuenca, Ecuador, y de los cuales la estenosis aórtica alcanza más de la mitad de los casos. ¿Listo? De esta forma se ve un cierto predominio de valvulopatías tanto aórtica como mitral y es por eso que esta presentación se centra en el abordaje de estas patologías. Continuamos entonces un poquito con el recuento anatómico. Cuando hablamos de válvulas, tenemos que comprender entonces que el corazón, ok, el corazón, recordemos, el corazón posee cuatro cámaras cardíacas, tenemos un corazón derecho, un corazón izquierdo, y a su vez, este mismo está dividido en cuatro válvulas, ok, y estas cuatro válvulas se dividen en dos grandes grupos. Las válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? Que refieren justamente a la comunicación entre aurículo y ventrículo, y las válvulas semilunares, ¿sí? Entonces, tenemos dos válvulas auriculoventriculares y dos válvulas semilunares. Las válvulas auriculoventriculares tenemos la válvula tricuspidia, ¿sí? La válvula tricuspidia en el lado derecho y la válvula mitral en el lado izquierdo. Muy bien. Ahora, continuando, también es importante entonces saber que de estas válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Entonces acá nuevamente tenemos una representación esquemática desde otro punto de vista, ¿ok? Entonces acá tenemos nosotros las válvulas auriculoventriculares, la tricuspidia y la mitral, y las válvulas semilunares, ¿no? Tenemos acá la aórtica y la pulmonar. Comencemos entonces a hablar un poquito de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuál es la función de estas válvulas auriculoventriculares? Pues regular predominantemente el paso de la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos, ¿sí? Esa es su principal función. En cuanto a la válvula mitral, ¿ok? En cuanto a la válvula mitral, pues esta permite justamente el flujo de sangre entre la aurícula izquierda y la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Está constituido por dos valvas, ¿sí? Todas las válvulas pues van a estar constituidas por valvas. La válvula mitral está constituida por dos válvulas y los componentes como tal de la misma es un anillo fibroso, ¿sí? Las valvas, las cuerdas tendinosas y a su vez los músculos papilares. La válvula tricuspidia, ¿no es cierto?, va a permitir la comunicación entre lo que sería la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Está constituido por tres valvas y presenta una misma estructura, es decir, tanto parte de cuerdas tendinosas como músculos papilares en cuanto a la válvula mitral, ¿no? Solamente que se podría decir a grosso modo, pues que tiene una composición pues más delgada. Si hablamos ahora de las válvulas semilunares, la función de las válvulas semilunares es regular la salida de sangre desde los ventrículos, ¿no? Teniendo aquí justamente la válvula semilunar, la válvula pulmonar y la aórtica que está acá atrás. No se ve muy bien, pero bueno, acá tenemos esta vista en donde se puede observar, ¿no? Aquí está la pulmonar, ¿no? Se representa aquí y la aórtica que se representaría acá. Hablando un poquito de la válvula aórtica, pues esta va a permitir la comunicación entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Está constituido por tres valvas sigmoides. ¿Sí? Estas válvulas semilunares también se suelen considerar como sigmoides. No presenta cuerdas tendinosas dentro de la diferenciación con las válvulas auriculoventriculares. Y acá nosotros también en la válvula aórtica tenemos los senos de Valsalva que permiten el origen de las arterias coronarias. Si hablamos un poquito de la válvula pulmonar, esta va a permitir la comunicación entre el ventrículo derecho y la pulmonar. Por lo demás, tiene una estructura similar a la aórtica. Hablemos ahora un poquito de la fisiología cardíaca. Sí, recordarán mucho estas imágenes que nosotros veíamos pues en fisiología. Entonces, abordando primeramente pues este gráfico de acá. El ciclo cardíaco está constituido por la diástole y por la sístole. La diástole hace alusión justamente a los ventrículos relajados. En la diástole, la presión auricular es mayor que la presión ventricular y vamos a tener una abertura de las válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricuspidia, y un cierre, como podemos observar aquí, un cierre de las válvulas semilunares, tanto la aórtica como la pulmonar. Y la diástole entonces favorece el llenado ventricular. Durante la sístole, en cambio, pues los ventrículos, como se aprecia en la imagen, están contraídos.
y la presión ventricular supera a la presión auricular. Vamos a tener un cierre ahora de las válvulas auriculoventriculares y una apertura de las válvulas semilunares, permitiendo de esta manera la eyección del flujo sanguíneo, emitiendo de tal forma los famosísimos ruidos cardíacos, el famosísimo loop tube, el S1 y el S2. El S1 que hace alusión al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el S2 que hace alusión al cierre de las válvulas semilunares. Entonces, cuando nosotros auscultamos un soplo, el soplo está condicionado por un flujo turbulento, ¿sí? Los soplos que nosotros auscultamos en cardiología, o bien en la sístole, o bien en la diástole, están asociados a un flujo turbulento que puede estar representado por una estenosis o por una insuficiencia, como se va a abordar más adelante. Luego tenemos este gráfico de acá, recordando nuevamente este ciclo cardíaco. Entonces, recordemos, ¿no? Tenemos el S1 y el S2. Entonces, cuando tenemos el S1, recordemos hacia alusión al cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Entonces, una vez que se cierran las válvulas auriculoventriculares, recordemos que el cierre de las válvulas auriculoventriculares correspondían, ¿no es cierto?, con la sístole. Una vez que se cierran las válvulas auriculoventriculares, va a comenzar un aumento de la presión ventricular. Este aumento de la presión ventricular entonces favorece la apertura de las válvulas semilunares, lo que a su vez favorece entonces la eyección de sangre. Posteriormente, una vez que disminuye la presión ventricular, ¿sí? Por la eyección de sangre, pues vamos a tener un cierre de las válvulas semilunares y continúa el descenso de la presión ventricular con la posterior apertura de las válvulas auriculoventriculares para continuar nuevamente con el ciclo cardíaco en relación a la diástole y posteriormente se repite el ciclo. A continuación, voy a presentar la primera valvulopatía, una de las más relevantes por su frecuencia y también por su gravedad, como lo es la estenosis aórtica. La estenosis aórtica tenemos que es una de las valvulopatías caracterizadas por el estrechamiento del orificio de la válvula aórtica o también del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que dificulta la eyección de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta durante la sístole. Hay que tener en cuenta aquí que este estrechamiento puede llegar a localizarse a nivel de lo que es la válvula aórtica, o también conocida como estenosis valvular, puede llegar a localizarse por debajo de la válvula, también conocida como estenosis subvalvular, o puede llegar a localizarse por encima de ella, es decir, a nivel de la aorta ascendente, conocida como la estenosis supravalvular. Hay que tener en cuenta también aquí un aspecto importante, es que esta estenosis aórtica, por lo general, lo que me puede llevar es a una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo, llevando a que a una hipertrofia ventricular izquierda puede llevar también a lo que es una disfunción diastólica e incluso en fases mucho más avanzadas puede llevar a una insuficiencia cardíaca. También hay que tener en cuenta que la estenosis aórtica es una de las enfermedades progresivas de evolución lenta en la mayoría de los casos, que puede llegar a permanecer de manera sintomática durante varios años hasta que ya este grado de obstrucción alcance ya un umbral mucho más crítico. En cuanto a la epidemiología y también en cuanto a lo que sería la prevalencia, hay que tener en cuenta que esta es una de las valvulopatías más frecuentes en adultos, además de que la prevalencia general entre un 2 a un 7% en personas mayores de 65 años, e incluso se dice que aumenta con la edad en pacientes o en personas de más de 75 años, más o menos aumenta entre un 4 a un 5%. Hay que tener en cuenta también que existe lo que es una predominancia por, en este caso, el sexo masculino, tanto en sus formas degenerativas como también en las formas congénitas. Particularmente, hay que tener en cuenta que en pacientes jóvenes y también de mediana edad, la estenosis aórtica suele estar relacionada con alteraciones congénitas de la válvula, a diferencia de adultos mayores en las que predomina mucho lo que es la forma adquirida degenerativa. También hay que tener en cuenta aquí algo, es que la forma más común de la estenosis aórtica es la valvular degenerativa. En cuanto a los factores de riesgo, aquí lo que nosotros podemos llegar a relacionar es la edad avanzada, también el sexo masculino, como les había mencionado, también lo que son la hipertensión arterial, la dislipidemia, el tabaquismo, la diabetes mellitus, e incluso un antecedente de una fiebre reumática.
Ahora, en cuanto a lo que sería la clasificación, basado específicamente según lo que es la etiología o según el nivel de obstrucción de la estenosis aórtica, nosotros tenemos tres, como les había mencionado, la valvular, la subvalvular o infravalvular y la supravalvular. En cuanto a lo que sería la valvular, nosotros lo que encontramos es que esta es una de las formas más comunes, más o menos se dice que esta suele llegar a representar el 90% de los casos. Aquí nosotros lo que tenemos es que esta estenosis aórtica valvular puede ser congénita o puede ser adquirida. En cuanto a lo que es la forma congénita, está basada según también sus tipos de válvulas. Nosotros encontramos aquí la valvular aórtica en la que tenemos a la válvula bicúspide, que se le conoce así porque posee lo que son dos válvulas en lugar de tres que normalmente tiene. Además de que tener en cuenta que esta es una de las anomalías congénitas valvulares más frecuentes. También nosotros podemos llegar a encontrar lo que es la válvula unicúspide, pero esta ya es un poco rara de poder llegar a encontrar y si es que la encontramos, por lo general se manifiesta en edades mucho más tempranas. Ya, además de que tener en cuenta que este tipo de estenosis aórtica valvular congénita, lo que me llega a producir es una calcificación precoz, también un flujo sanguíneo turbulento desde edades tempranas, así como una apertura incompleta de la válvula. También hay que tener en cuenta aquí que por esta razón los pacientes que tienen esta estenosis aórtica congénita suelen llegar a desarrollar síntomas en lo que es la tercera o la quinta década de la vida, mucho antes que aquellos que tienen una estenosis degenerativa. Por otro lado, también nosotros encontramos a la estenosis aórtica adquirida valvular, la que nosotros encontramos según sus formas degenerativas o también conocida como la forma calcificada. Esta es una de las más frecuentes en adultos mayores, relacionado también con la calcificación progresiva de lo que son las válvulas. También encontramos la estenosis aórtica reumática, que es una de las secuelas tardías de la fiebre reumática secundaria, algún tipo de reacción autoinmune posterior a alguna infección por estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Esta estaría relacionada principalmente porque vamos a encontrar fusión de comisuras, podemos tener también engrosamiento fibroso de las válvulas, incluso retracción valvular. Ahora, también nosotros tenemos a lo que es la estenosis aórtica subvalvular o también conocida como infravalvular. Esta es una de las variantes de la válvula aórtica que puede ser anatómicamente normal, pero lo que nosotros vamos a encontrar ya es una obstrucción que se encuentra localizada por debajo de ella, localizada principalmente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por lo general, esto lo podemos llegar a encontrar en un 9% de los casos. Esta suele llegar a aparecer durante la infancia o también en la vida adulta y puede estar asociada también con insuficiencia mitral o incluso con insuficiencia aórtica. También encontramos a lo que es estenosis aórtica supravalvular. En cambio, en esta forma, nosotros tenemos que el estrechamiento se va a localizar ¿en dónde? Lo vamos a localizar, en cambio, por encima de la válvula aórtica, generalmente en la aorta ascendente proximal. Esta suele llegar a representar el 1% de los casos, se manifiesta durante la infancia, suele llegar a predominar más que nada la forma congénita y raramente puede llegar a ser adquirida. En cuanto a lo que sería exclusivamente la fisiopatología de la estenosis aórtica. Esta se encuentra caracterizada porque vamos a encontrar este estrechamiento de este orificio valvular aórtico, lo que va a producir una obstrucción fija en el vaciado del ventrículo izquierdo durante la sístole. ¿Y esto qué nos va a llevar? A que el ventrículo izquierdo deba llegar a generar más presiones o cada vez más mayores para poder llegar a eyectar la sangre hacia la aorta. ¿Y esto qué me puede llegar a ocasionar? Me genera lo que es una sobrecarga sistólica de presión. Para compensar este aumento de trabajo, tenemos que el ventrículo izquierdo, que es lo que suele llegar a desarrollar, una hipertrofia concéntrica con lo que es un engrosamiento progresivo de la pared ventricular, con el objetivo de que de tratar de mantener el gasto cardíaco y a su vez también reducir esta tensión parietal. Sin embargo, cuando este miocardio se encuentra hipertrofiado, va a tener un aumento de lo que es el consumo de oxígeno y también una disminución de la reserva coronaria, ¿ya? ¿Y esto qué me favorece? Me favorece la aparición de la isquemia miocárdica e incluso puede llegar a generar
esta isquemia miocárdica en ausencia de algún tipo de enfermedad coronaria. A su vez, también nosotros podemos llegar a ver la hipertrofia ventricular, que suele llegar en este caso a generar una reducción de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, alterando lo que es el llenado diastólico, produciendo incluso lo que es una disfunción diastólica con elevación de la presión telediastólica ventricular. Este aumento de la presión, ¿qué es lo que sucede? Se transmite retrógradamente hacia la aurícula izquierda y hacia la circulación pulmonar, generando lo que es una congestión pulmonar, que en etapas mucho más avanzadas estos mecanismos compensadores se van a agotar, apareciendo lo que es una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, disminuyendo lo que es el gasto cardíaco y por lo tanto se puede llegar a generar lo que es una insuficiencia cardíaca con aumento de riesgo de una muerte súbita. Entonces, basándonos en esto, nosotros tenemos que las manifestaciones clínicas de la estenosis aórtica están muy relacionadas con el grado de obstrucción valvular, con la capacidad también de compensación del ventrículo izquierdo, con la duración de la enfermedad y tenemos que la evolución clínica se va en este caso a dividir en dos fases. Tenemos a la fase asintomática prolongada y a la fase sintomática que ya marca un punto pronóstico. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es que cuando se presenta una estenosis aórtica leve y moderada, generalmente esta no produce síntomas y puede permanecer así durante muchos años, incluso décadas, especialmente cuando ya la progresión del estrechamiento valvular es lento. Pero cuando ya se presenta lo que es una fase sintomática, se presenta cuando ya los mecanismos compensatorios ya empiezan a fallar. Entonces, clásicamente se va a presentar como una triada, que es la triada clásica, la cual se caracteriza por disnea con el esfuerzo, por angina de pecho e incluso por síncope. Hay que tener en cuenta también un aspecto importante, es que cuando ya aparecen estos síntomas en la estenosis aórtica, están asociadas también ya con una reducción de la sobrevida en ausencia ya de un tratamiento quirúrgico. Por lo general se dice que la angina cuando ya aparece tiene una sobrevida media aproximadamente de 5 años, cuando aparece el síncope tiene una sobrevida media aproximadamente de 3 años. Y cuando ya aparece, incluso ya hay casos en los que ya aparece insuficiencia cardíaca, puede llegar a presentar una sobrevida media aproximadamente de 2 años. Por este motivo, cuando ya se presentan los síntomas, es ya una indicación clara para realizar algún tipo de intervención valvular. Hay que tener en cuenta también que algunos pacientes que tienen estenosis aórtica es muy importante porque pueden llegar a presentar ya muerte súbita y esta podría deberse a qué? A una hipotensión marcada e incluso algunas arritmias ventriculares. Ahora, en cuanto a lo que es el examen físico, para nosotros identificar ya una estenosis aórtica, nos basamos exclusivamente en qué. En cuanto a la inspección y palpación, nosotros lo que hacemos es basarnos en el pulso carotidio, el cual este se va a caracterizar por ser un pulso parvus tardus. ¿A qué se refiere en este caso con pulso parvus? Es porque vamos a encontrar lo que es una amplitud disminuida. En cambio, ¿a qué se refiere con pulso tardus? Porque vamos a encontrar un ascenso lento y también retardado. ¿Esto qué es lo que nos va a reflejar? Una inyección prolongada a través de esta válvula que se encuentra estrecha. Hay que tener en cuenta que este pulso parvus tardus es uno de los hallazgos típicos de estenosis aórtica severa. También podemos llegar a encontrar lo que es el choque de punta, el cual este va a ser intenso, va a ser sostenido y no desplazado. Hay algunas veces en las que algunos pacientes nosotros podemos llegar a palpar incluso lo que es un doble latido apexiano, que es muy importante tener en cuenta porque esto se puede llegar a deber a una disminución de la distensibilidad ventricular o también por una mayor dependencia del llenado auricular relacionado con una disfunción diastólica. También podemos llegar a encontrar lo que es un frémito sistólico en el foco aórtico. Específicamente, este va a ser palpable a nivel del segundo y tercer espacio intercostal derecho, por encima también del foco aórtico en las formas supravalvulares e incluso puede llegar a irradiarse hacia lo que sería el cuello. Y su presencia suele llegar a sugerir una estenosis aórtica moderada e incluso severa. En cuanto a lo que sería la auscultación, también nosotros lo que podemos llegar a encontrar es un soplo sistólico eyectivo o también se le conoce como el soplo mesotelesistólico eyectivo. Por lo general, este soplo va a ser mejor audible en el foco aórtico. Se caracteriza porque tiene una morfología romboidal
y que se puede llegar a irradiar hacia las carótidas, siguiendo lo que es este flujo sanguíneo turbulento. Además de que este soplo suele llegar a tener un timbre rudo, también suele llegar a tener lo que es un epicentro específicamente a nivel de lo que es el segundo espacio intercostal derecho. Otro hallazgo importante es el fenómeno de Gaya-Bardin, el cual este suele ser más predominante en pacientes ancianos o en aquellos pacientes que tienen enfisema pulmonar, e incluso se dice que este podría llegar a simular una insuficiencia mitral y este se suele llegar a escuchar en el foco aórtico con un timbre rudo. También otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es este chasquido de eyección, el cual principalmente se suele llegar a observar en las formas congénitas, específicamente en la válvula bicúspide, suele llegar a reflejar también la apertura súbita de una válvula anómala y suele llegar a desaparecer a medida de que las válvulas se van calcificando. Otro aspecto importante también son los ruidos cardíacos que podemos llegar a ver aquí en esta estenosis aórtica, en la que tenemos que R1 generalmente suele ser normal o disminuido. R2 suele llegar a estar disminuido o ausente con un desdoblamiento paradójico, con lo que es un cierre tardío de la válvula aórtica. Y tenemos que R4 puede llegar a estar presente. Ya, ahora, en cuanto a lo que es el diagnóstico ya de una estenosis aórtica, tenemos que el estudio de elección o el gold estándar para la estenosis aórtica es el ecocardiograma o la ecocardiografía Doppler. Este estudio que me permite confirmar el diagnóstico, me permite determinar la etiología, evaluar su severidad, analizar también el impacto hemodinámico sobre el ventrículo izquierdo, guiar también sobre la disección terapéutica. Entonces, es que nosotros ya observamos en un ecocardiograma, también nosotros lo que podemos llegar a encontrar específicamente son estos aspectos importantes, como el engrosamiento de los velos valvulares, la calcificación progresiva, la disminución de la movilidad valvular, la reducción de la apertura sistólica. También podemos llegar a observar algunas válvulas congénitas, como la válvula bicúspide, así como la calcificación precoz de la misma. Podemos llegar a evaluar también la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el tamaño de las cavidades, la función sistólica a partir del FEBI e incluso la función diastólica. También hay que tener en cuenta aquí que una estenosis aórtica, nosotros ya para considerarlo como severa, debe cumplir al menos estos tres criterios que están en esta tabla. ¿Cuáles son estos criterios? Tenemos la velocidad máxima transvalvular, para considerar ya como un criterio de severidad, debe tener más de 4 metros por segundo. Tenemos también lo que es el gradiente medio de presión, la que debe ser de más de 40 milímetros de mercurio. Tenemos el área valvular aórtica con valores menores o igual a 1 centímetro cuadrado. Ahora, hay veces en las que, por ejemplo, algunos pacientes, como por ejemplo pacientes ancianos o también que tienen algún tipo de disfunción ventricular, estos parámetros clásicos son discordantes, entonces se requieren la realización de algunos estudios adicionales. Por ejemplo, se realiza lo que es el índice de volumen latido, que debe ser un valor menor o igual a 35 ml por metro al cuadrado, que indica un bajo flujo. También encontramos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la que es normal de más de 50%, reducida a menos de 50%, y también un ecocardiograma con dobutamina, en la que si el área valvular permanece con valores menores o iguales a 1 centímetro cuadrado con aumento de gradiente, nos indica una estenosis aórtica severa, y si es que el área aumenta más de 1 centímetro cuadrado, nos indica una estenosis aórtica pseudo-severa. Basándonos en estos criterios, entonces, nosotros tenemos una clasificación ecocardiográfica importante. Cuando se considera una estenosis aórtica de alto gradiente, contiene estos siguientes criterios. Contiene lo que es un área valvular aórtica menor o igual a 1 centímetro cuadrado, un gradiente medio mayor a 40 milímetros de mercurio, puede tener una FEBI normal o reducida, y este es un diagnóstico claro de severidad. Cuando tenemos una estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente con una FEBI reducida, vamos a encontrar un ABA de un valor menor o igual a 1 centímetro cuadrado, un gradiente menor a 40 milímetros de mercurio, una FEBI con valores menores al 50% y también requiere dobutamina. Cuando consideramos una estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente con una FEBI conservada, presenta los siguientes criterios: un ABA menor o igual a 1 centímetro cuadrado, un gradiente menor a 40 milímetros de mercurio, una FEBI mayor o igual a 50%
un índice de volumen latido menor o igual a 35 ml por metro cuadrado. Y esto es muy frecuente en ancianos hipertensos con un ventrículo izquierdo pequeño o hipertrófico. Y tenemos flujo normal, gradiente bajo o FEBI conservada, en la que se presenta lo que es un ABA menor o igual a 1 cm², un gradiente menor a 40 milímetros de mercurio, un índice de volumen latido mayor a 35 ml por metro cuadrado, y esto aquí me va a corresponder a una estenosis aórtica moderada. Ahora, tenemos que no solo el ecocardiograma me puede servir en este caso para identificar una estenosis aórtica, también tenemos otros estudios importantes como el electrocardiograma. El electrocardiograma en sí no confirma el diagnóstico, pero aporta información importante. Por ejemplo, tenemos aquí que cuando presenta hipertrofia ventricular izquierda y un patrón de estrés ventricular izquierdo en la que conste de un infradesnivel del segmento ST, tenga una inversión asimétrica de la onda T y que predomine esto en las derivaciones tanto de B4 como en B6, esto es sugestivo ¿para qué? Para una estenosis aórtica severa. Otro estudio importante que también se tiene es la tomografía computarizada. Esta permite en este caso identificar si es que se tiene algún tipo de duda diagnóstica en la estenosis de bajo flujo o también de bajo gradiente, cuantificar también lo que es el calcio valvular e incluso tendría una planificación de implantación valvular aórtica o incluso transcatéter. También tenemos otros estudios como el cateterismo cardíaco, que permite la discordancia entre la clínica y la ecocardiografía, la evaluación hemodinámica directa, tener una valoración coronaria prequirúrgica en pacientes mayores o con factores de riesgo. Y tenemos, por último, también la radiografía de tórax en la que podemos llegar a encontrar algunos hallazgos importantes como la calcificación de la válvula aórtica, podemos llegar a encontrar lo que es un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, podemos tener también una dilatación estenótica de la aorta ascendente e incluso se podría llegar a encontrar signos de compensación pulmonar en etapas más avanzadas. Ahora, continuando con las valvulopatías, vamos ahora a ver lo que hace referencia a la insuficiencia aórtica. ¿Qué es en sí la insuficiencia aórtica? Ya esta es una valvulopatía caracterizada por ya el cierre completo de la válvula aórtica durante la diástole, lo que permite el reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Tener en cuenta que como consecuencia de esto, tenemos que el ventrículo izquierdo va a recibir la sangre proveniente de la aurícula izquierda e incluso va a tener la sangre regurgitada desde la aorta. ¿Esto qué es lo que me va a generar? Me va a generar una sobrecarga crónica o aguda de volumen con remodelado ventricular progresivo y eventual de la disfunción cardíaca. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos dos formas de presentación en insuficiencia aórtica, como lo es la insuficiencia aórtica aguda y la insuficiencia aórtica crónica. ¿A qué se refiere con insuficiencia aórtica aguda? Hace referencia a que esta aparece de manera súbita e inesperada de un reflujo significativo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole, a referencia de lo que sería el tiempo suficiente para la adaptación del ventrículo izquierdo. En cuanto a lo que es insuficiencia aórtica crónica, se caracteriza por un reflujo aórtico progresivo y de instauración lenta, esto que permite la activación de mecanismos compensadores del ventrículo izquierdo. En cuanto a lo que es la epidemiología y la prevalencia, nosotros lo que tenemos es que es una de las valvulopatías menos frecuente a comparación de la estenosis aórtica, predomina también en varones en un 75% de los casos, es muy común en adultos de mediana edad y en adultos mayores. Tenemos que la insuficiencia aórtica crónica es una de las formas más frecuentes y la insuficiencia aórtica aguda es la menos frecuente y constituye una emergencia cardiovascular. Además, hay que tener en cuenta que en países desarrollados predominan mucho las causas degenerativas y también las valvulares congénitas. En cambio, en países en vías de desarrollo todavía se observan algunas formas reumáticas. En cuanto a lo que son los factores de riesgo, tenemos que aquí predomina mucho y es muy importante la válvula aórtica bicúspide, también la fiebre reumática, la endocarditis infecciosa, la degeneración valvular con la edad, la cirugía, también procedimientos previos, la disección aórtica y traumatismos torácicos que por lo general se presentan en personas de 55 años y tenemos también las enfermedades del tejido conectivo. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que la insuficiencia aórtica va a tener una clasificación basándose en su etiología. Tenemos en este caso que puede ser tanto primaria como secundaria. Entonces, tenemos primero
lo que es la insuficiencia aórtica primaria o también conocido como orgánica, relacionada con las alteraciones del aparato valvular, que estas a su vez se van a clasificar en crónicas y en agudas. En cuanto a lo que son las crónicas, nosotros encontramos a lo que es la fiebre reumática o también tenemos otras como la válvula bicúspide, las formas congénitas relacionadas con defectos del septum interventricular, también la degeneración valvular relacionada con la edad. Tenemos de causas agudas, tenemos a la endocarditis infecciosa, tenemos a la calcificación y tenemos a los traumatismos cerrados del tórax. En cuanto a lo que es la insuficiencia aórtica secundaria o también conocida como funcional, en este caso nosotros tenemos que estar relacionada con enfermedades de la raíz aórtica. También se clasifica en crónicas y en agudas. Tenemos en este caso lo que es la dilatación idiopática de la aorta ascendente, como lo es el síndrome de Marfan. Las enfermedades del tejido conjuntivo incluye la espondilitis anquilosante, enfermedades de Bessel, la de Ehlers-Danlos, y encontramos también la hipertensión arterial. En cuanto a lo que son las agudas, tenemos a la disección aórtica aguda, los traumatismos cerrados del tórax y también la degenerativa. Ahora, en cuanto a lo que sería la fisiopatología, hay que tener en cuenta aquí que nosotros lo que vamos a tener es que ya durante lo que sería la diástole, vamos a tener que la sangre va a refluir, ¿no? Desde lo que sería la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Una sobrecarga dentro de lo que es el volumen del ventrículo izquierdo, generando también lo que es un aumento de lo que es el volumen del diastólico. Y por lo tanto, esto va a llevar a que se activen mecanismos compensatorios como es la dilatación ventricular, la hipertrofia excéntrica, también el aumento del volumen sistólico. A su vez, vamos a encontrar algunas consecuencias hemodinámicas, como es el aumento de la presión sistólica. Vamos a tener también una disminución de la presión diastólica. A su vez, también vamos a encontrar un aumento de la presión de pulso. E incluso en algunas etapas tardías se puede llegar a encontrar una disfunción sistólica, aumento de la presión telediastólica, congestión pulmonar e incluso insuficiencia cardíaca. Entonces, basándonos en esto, nosotros encontramos que en el cuadro agudo lo que vamos a encontrar es aumento de la presión diastólica que me lleva a un cierre prematuro de la válvula mitral con un aumento de la aurícula izquierda, generando un aumento de la sangre venosa pulmonar que genera una hipertensión venosa, una congestión e incluso un edema pulmonar. En cuanto a lo que es el cuadro crónico, nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una adaptación ventricular con deterioro y sin deterioro. Sin deterioro, lo que nos genera es una tolerancia del volumen regurgitado, generando una poca variación de la presión diastólica, pero ya cuando se genera un deterioro de la dotación ventricular, vamos a encontrar una dilatación excéntrica del ventrículo izquierdo, generando un aumento del volumen telediastólico con un aumento de la fibrosis intersticial, generando a su vez una disminución en la distensibilidad cardíaca, generando un aumento de la aurícula izquierda y por lo tanto tendremos un aumento de la presión retrógrada en el lecho pulmonar. Ahora, basándonos en esto, nosotros tenemos que la insuficiencia aórtica lo que genera entonces es esta regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole, como se les había mencionado, y esto que genera una sobrecarga de volumen, y esto es lo que me va a explicar los hallazgos clínicos. En los cuadros agudos, nosotros vamos a encontrar lo que es la disnea, vamos a tener la hipotensión arterial, el edema agudo de pulmón y el colapso circulatorio. En cambio, en el cuadro crónico vamos a tener una fase asintomática, la cual puede llegar a durar muchos años y que se puede llegar a, digamos, a manifestar con un hallazgo de un soplo incidental. Y cuando ya tenemos síntomas que son tardíos, encontramos la disnea de esfuerzo, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, fatiga, palpitaciones e incluso angina, aún sin enfermedad coronaria. Ya, ahora, en cuanto a lo que es el examen físico, de lo que sería la insuficiencia aórtica. En cuanto a la inspección y palpación, nosotros lo que vamos a encontrar, a diferencia de la estenosis aórtica, es un pulso arterial Magnus Celler, es decir, de gran amplitud y con un ascenso rápido y un colapso rápido. Vamos a encontrar también un hallazgo importante que es el baile arterial, en la que se caracteriza por tener pulsaciones visibles en las carótidas y también en los vasos del cuello. Vamos a encontrar también lo que es un pulso bisferiens, que se caracteriza por tener lo que es un doble pico sistólico palpable. A su vez, se van a percibir en las arterias carótidas y en la arteria femoral. Van a aparecer en formas graves también de insuficiencia aórtica. También vamos a tener algunas alteraciones de la presión arterial, en la que vamos a tener que va a aumentar la presión sistólica, va a disminuir la presión diastólica y es muy característico de insuficiencia aórtica crónica grave.
Otro aspecto importante que también nosotros podemos llegar a encontrar es el choque de punta, que en este caso este va a ser amplio, va a ser difuso y va a estar desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, a diferencia de la estenosis aórtica, la cual nosotros veíamos que no íbamos a tener ningún tipo de desplazamiento del choque de punta. Además, también nosotros lo que podemos llegar a encontrar son signos importantes, como lo es este signo, que es el signo de Mosset, el cual es un movimiento rítmico de la cabeza en sincronía con los latidos del corazón. Encontramos también el signo de Muller, que es un movimiento rítmico que se observa en la úvula al sincronizarse también con los latidos del corazón. Tenemos el signo de Quincke, que es una pulsación visible de este lecho unguial causada por la presión arterial en la punta de un dedo. Encontramos también el signo de Hill, que diferencia de la presión arterial al comparar la medición entre la arteria braquial versus la poplitea o la tibial de más o menos unos 20 milímetros de mercurio. Y tenemos también el signo de Duro-Sies, que es un doble soplo sistólico y diastólico intermitente sobre la arteria femoral a la auscultación. Ahora, en cuanto a la auscultación, nosotros vamos a encontrar hallazgos importantes, como lo son tres soplos importantes, como lo es el soplo holodiastólico decreciente, que en este caso suele llegar a encontrarse en el foco aórtico, también a nivel de lo que es entre el tercero y cuarto espacio intercostal parasternal izquierdo, encontramos también lo que es el soplo mesosistólico de eyección por hiperaflujo, que lo podemos llegar a encontrar a nivel de lo que es el foco aórtico. Y también tenemos un soplo característico que es el soplo de Austin Flint, que es de tipo mesodiastólico, telediastólico, presistólico, y se suele llegar a encontrar en el ápex cardíaco. A su vez, también hay que tener en cuenta los ruidos cardíacos, en la cual R1 se va a encontrar disminuido o ausente, R2 se va a encontrar disminuido y se puede llegar a encontrar aumentado en la insuficiencia aórtica aguda, R3 se va a encontrar presente y R4 también se puede llegar a encontrar presente en la insuficiencia aórtica aguda. Ahora, en cuanto a lo que es el diagnóstico de la insuficiencia aórtica, aquí también tenemos que el ecocardiograma es uno de los estudios de elección o el estudio gold estándar. ¿Esto qué nos permite este estudio? Ver la causa, si es que es valvular, de la raíz aórtica o ambas, ver su mecanismo, la gravedad, el tamaño también del ventrículo izquierdo, la función sistólica, la raíz y también la aorta ascendente. Tenemos también otros estudios importantes, aparte del ecocardiograma, incluye lo que es el electrocardiograma, en la que la insuficiencia aórtica crónica nosotros podemos ver hipertrofia ventricular izquierda, las ondas R se van a encontrar altas en las derivaciones B5 y B6, tenemos las S profundas en las derivaciones 1 y 2, también vamos a encontrar cambios de repolarización tardíos, e incluso en la insuficiencia aórtica aguda se pueden ver normal o con cambios inespecíficos en la ST y también en la onda T. Otro estudio importante que también se puede realizar es la tomografía computarizada, que están indicadas para qué, para evaluar la raíz y la aorta ascendente. Si es que hay una sospecha de disección o aneurisma, también tenemos que la resonancia magnética cuantifica mucho mejor el volumen regurgitante. Otro estudio también que se puede llegar a utilizar es la RX, en la que en la insuficiencia aórtica aguda nosotros podemos llegar a encontrar edema pulmonar o un corazón en tamaño normal, a diferencia de la crónica que podemos llegar a encontrar cardiomegalia, dilatación del ventrículo izquierdo e incluso dilatación de la aorta ascendente. Bien, ahora vamos a hablar de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es la segunda valvulopatía más frecuente. Esta puede resultar de alguna anomalía o proceso patológico que afecte a uno o más de los 5 componentes funcionales del aparato de la válvula mitral, como las valvas, el anillo, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y el miocardio subyacente. A la insuficiencia mitral la podemos clasificar de dos maneras, aguda y crónica. La aguda puede aparecer en el marco del infarto agudo del miocardio con rotura de los músculos papilares. El músculo papilar posteromedial es afectado con mayor frecuencia por su riego sanguíneo singular. Después tenemos la insuficiencia mitral crónica. Este es el resultado de diversas entidades patológicas. Es importante diferenciar esta en primaria y secundaria. La primaria es en la que las valvas, las cuerdas tendinosas o ambas son las causantes de las anomalías de la función valvular. Por otro lado, la secundaria o también llamada funcional, en esta las valvas y las cuerdas tendinosas suelen ser normales, pero la insuficiencia es causada por remodelación del ventrículo izquierdo, agrandamiento del anillo, desplazamiento del músculo papilar, desplazamiento de las valvas o una combinación de estos elementos. Dentro de la insuficiencia mitral primaria tenemos la etiología degenerativa. En esta está incluida el déficit fibroelástico y la enfermedad de Barlow, en la cual está relacionada el prolapso de las valvas de la válvula mitral. Esta es frecuente en los países occidentales
mientras que la fiebre reumática es mucho más frecuente en los países en desarrollo. Este proceso reumático causa rigidez, deformidad, retracción de las cúspides valvulares, fusión comisural, acortamiento, contracción y fusión de las cuerdas tendinosas. Por otro lado, también tenemos la endocarditis infecciosa como causa primaria de la insuficiencia mitral, pero en este caso debe ser una endocarditis infecciosa ya curada. Tenemos también que la insuficiencia mitral puede aparecer en forma de anomalía congénita, muy a menudo como un defecto de las almohadillas endocárdicas. La radiación también ocasiona a veces engrosamiento, retracción y calcificación de las valvas, acompañadas de afección del anillo y de las cuerdas tendinosas. En el otro grupo tenemos la secundaria a miocardiopatía isquémica, dilatación anular, al remodelamiento de las cámaras, el remodelamiento ventricular, y por otro lado también tenemos la fibrilación auricular crónica. Esta, cuando es de larga evolución, termina por mostrar remodelación auricular y dilatación anular que pueden ocasionar esta insuficiencia. Tenemos también la calcificación del anillo mitral. Esta tiene tanto un componente primario como secundario y lo vamos a ver especialmente prevalente en pacientes con nefropatía avanzada y se observa también a menudo en mujeres mayores de 65 años con hipertensión y diabetes. En la insuficiencia mitral, durante la sístole ventricular izquierda, parte de la sangre se regresa desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda a través de esta válvula mitral incompetente. Esto va a generar que haya dos vías de eyección, hacia la aorta y hacia la aurícula izquierda. Como sabemos, la aurícula izquierda es una cavidad de baja presión, por lo que el ventrículo izquierdo se va a vaciar más fácilmente debido a que disminuye la resistencia del vaciamiento o llamada también la postcarga. Esto va a ocasionar que el ventrículo izquierdo expulse un mayor porcentaje de su volumen y por eso la fracción de eyección puede estar aumentada en un inicio. Hay un mecanismo compensatorio inicial del ventrículo izquierdo. Al inicio de la enfermedad, el ventrículo izquierdo se vacía más completamente. Esto hace que se mantenga el gasto cardíaco anterógrado. La presión diastólica del ventrículo izquierdo no aumenta debido a que ya hay un aumento en la distensibilidad ventricular. Con el paso del tiempo, va a aumentar el volumen regurgitante, por lo cual también se incrementa el volumen diastólico del ventrículo izquierdo, hasta que este ventrículo se dilate progresivamente y se deteriore su función contráctil, lo que nos lleva a una disminución del gasto cardíaco anterógrado y a la aparición de síntomas como la fatiga y el agotamiento. Dentro de los signos y síntomas, tenemos a la insuficiencia mitral crónica leve moderada. Esta generalmente es asintomática y la sobrecarga del ventrículo izquierdo es bien tolerada, además que el gasto cardíaco anterógrado va a estar conservado. En la insuficiencia mitral crónica grave, por otro lado, ya tiene síntomas como fatiga, cansancio, ya presenta disnea de esfuerzo, ortopnea, las palpitaciones son muy frecuentes, también puede llevarse a una insuficiencia cardíaca derecha, disminución del gasto cardíaco, la fibrilación auricular que es manifestada en las palpitaciones y el ascenso rápido del pulso carotidio. Además, en este caso vamos a poder apreciar un soplo holosistólico con configuración en meseta. Por último, la insuficiencia mitral aguda grave. En esta es muy común que encontremos signos de edema pulmonar agudo, la presión arterial va a estar disminuida, tiene una disnea intensa súbita, el pulso carotidio débil y en este caso el soplo es protosistólico y su configuración es en decrescendo. Para el diagnóstico de la insuficiencia mitral tenemos varios estudios. El principal y más importante es el ecocardiograma. Este ecocardiograma lo vamos a poder realizar de dos maneras, transtorácico y transesofágico. Los dos nos van a permitir tener un enfoque más integrador, en el cual vamos a combinar parámetros cualitativos, semicuantitativos, cuantitativos, además de poder medir las dimensiones del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. El
el transtorácico nos va a permitir medir los volúmenes, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la función sistólica, tanto la estructura como la movilidad de la válvula y el tamaño de las cámaras. Y el transesofágico, vamos a poder apreciar con un mejor detalle anatómico. Tenemos también el área del orificio regurgitante efectivo. Este es uno de los parámetros cuantitativos más importantes, ya que tiene una fuerte correlación con la mortalidad, ya sea por cualquier causa. En este caso, cuando el área del orificio regurgitante efectivo es más de 20 milímetros al cuadrado, esta tiene una mayor mortalidad que la población general. Sin embargo, este riesgo aumenta aún más cuando el área va a ser mayor o igual a 40 milímetros al cuadrado. En el caso del electrocardiograma, en este ya vamos a poder apreciar que hay una alteración en la estructura de las cámaras cardíacas, como agrandamiento de las aurículas, y también vamos a poder apreciar ya esa fibrilación auricular que mencionábamos. El ecocardiograma tridimensional es mucho más efectivo que el bidimensional para poder cuantificar el volumen regurgitante. Este es especialmente útil en choros excéntricos, choros múltiples o regurgitación telesistólica. Tenemos también la resonancia magnética cardíaca. Esta se utiliza cuando hay discordancia entre los parámetros ecocardiográficos o cuando se requiere una cuantificación más precisa. Este es el método de referencia para medir los volúmenes del aurículo y ventrículo izquierdos. Es muy precisa para cuantificar los volúmenes regurgitantes y también con valor pronóstico demostrado en insuficiencia mitral primaria. Tenemos también la ecocardiografía por estrés. Esta se realiza generalmente cuando hay discordancia entre los síntomas y los hallazgos que tenemos en reposo. Dentro de los biomarcadores que utilizamos tenemos al péptido natriurético, que cuando es bajo nos indica una mortalidad baja y puede ser útil para el seguimiento clínico y la detección temprana del deterioro. También tenemos la función ventricular avanzada. En esta tenemos el strain longitudinal global del ventrículo izquierdo, el cual nos aporta un pronóstico adicional. Y la usamos especialmente en pacientes sometidos a reparación quirúrgica. Tenemos también a la escala MIDA. Esta se usa para estimar el riesgo de mortalidad por cualquier causa en pacientes con insuficiencia mitral primaria grave por eversión de los velos. Los valores que vamos a tener de referencia aquí es el diámetro de la aurícula izquierda mayor o igual a 55 milímetros y el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo mayor o igual a 40 milímetros. En esa tabla van a poder ver los criterios para definir la insuficiencia mitral grave basada ya en ecocardiografía bidimensional. En esta vamos a encontrar todos los criterios cualitativos, semicuantitativos, cuantitativos y estructurales, tanto de la insuficiencia mitral primaria como secundaria, para que los puedan revisar. Bien, y por último tenemos la estenosis mitral. La estenosis mitral es una obstrucción en el paso de la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, debido a que hay un estrechamiento del orificio de la válvula mitral. Esto genera un aumento en la presión de la aurícula izquierda, congestión pulmonar y en fases avanzadas incluso tenemos un compromiso del corazón derecho. Dentro de las causas, la más importante tenemos la fiebre reumática. Esa es la principal causa de estenosis mitral a nivel mundial y es mucho más frecuente en países en vía de desarrollo, en países con climas tropicales y subtropicales. Afecta con mayor frecuencia a pacientes jóvenes y es mucho más común en mujeres. Otra causa tenemos la estenosis mitral degenerativa relacionada con la calcificación del anillo mitral predominantemente en adultos mayores. Y tenemos por último causas menos frecuentes, como tenemos la estenosis mitral congénita, el corazón triangular, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, mixoma auricular izquierdo, endocarditis infecciosa y radioterapia torácica. Vamos a ir con la fisiopatología de la estenosis mitral reumática.
En la estenosis mitral de origen reumático ocurre un proceso inflamatorio crónico que produce cambios estructurales característicos. Entre estos tenemos el engrosamiento difuso de las valvas, fibrosis progresiva, depósitos de calcio, fusión de las comisuras mitrales, acortamiento y fusión de las cuerdas tendinosas, lo que hace que las valvas se vuelvan rígidas e inmóviles. Esto lleva a un orificio mitral en forma típica de boca de pez que limita el flujo sanguíneo. Además, tenemos factores que empeoran esta lesión. Entre estos tenemos las alteraciones de flujo sanguíneo, traumatismo mecánico crónico sobre la válvula y calcificación progresiva. Esto nos va a traer consecuencias hemodinámicas, entre estas el aumento de la presión en la aurícula izquierda, la dilatación de la aurícula izquierda, congestión venosa pulmonar, hipertensión pulmonar, sobrecarga del ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca derecha ya en fases avanzadas. Al haber esta dilatación de la aurícula izquierda, esto va a favorecer la aparición de fibrilación auricular, generalmente a nivel de la orejuela izquierda, en donde se van a hacer más frecuente la formación de trombos, aumentando de esta manera el riesgo de embolias sistémicas. Ahora vamos a hablar del tamaño normal y patológico del orificio mitral. El normal. El área normal de la válvula mitral es entre 4 a 6 centímetros al cuadrado. Cuando aparece una obstrucción, tenemos que menos de 2 centímetros ya existe una obstrucción significativa al paso de sangre. Cuando es menor de 1.5 centímetros al cuadrado ya se considera una estenosis mitral grave, y cuando esta es menor a 1 centímetro al cuadrado, la estenosis mitral ya es muy grave. A medida que el orificio se estrecha, la sangre no puede pasar fácilmente a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Dentro de los signos y síntomas tenemos las consecuencias a nivel pulmonar, los cuales van a ser el origen de la disnea. Tenemos el aumento en la presión de la aurícula izquierda que se transmite hacia atrás. Esto produce una elevación en la presión venosa, en la presión venosa pulmonar, en la presión capilar pulmonar y en la presión arterial pulmonar. Esto provoca una disminución en la distensibilidad pulmonar, lo que lleva a la congestión pulmonar. En este caso, las primeras crisis de disnea que se va a tener es por situaciones que aumentan el flujo a través de la válvula mitral, como por ejemplo el ejercicio, la fiebre, el embarazo, la anemia, la taquicardia o la fibrilación auricular rápida. Dentro de los signos y síntomas también encontramos la hemoptisis, los trombos, las hemorragias sistémicas, la congestión pulmonar, la hiperemia malar, que nos muestra la afasia mitral, que es característica de esta enfermedad. Tenemos también las ondas A prominentes, tenemos también un S1 intenso, un P2 intenso, un chasquido de apertura mitral y un soplo diastólico. Y por último, para el diagnóstico de esta también vamos a tener el ecocardiograma. De igual manera puede ser transtorácico, transesofágico. En este caso, el transtorácico nos permite evaluar los gradientes mitrales, el área valvular mitral, ondas E, ondas A, calcificación y movilidad valvular, el aparato subvalvular, la presencia ya de insuficiencia mitral también para que sea una combinada, función y tamaño del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho y la presión sistólica pulmonar. Mientras que el transesofágico nos va a dar una mejor definición anatómica y es indispensable para buscar los trombos en la aurícula izquierda antes de la valvuloplastía mitral con balón. En el electrocardiograma, cuando tenemos ritmo sinusal, vamos a poder ver signos de crecimiento de aurícula izquierda, hipertensión pulmonar severa. Aquí tenemos un crecimiento de la aurícula derecha, desviación del eje a la derecha, hipertrofia ventricular derecha, pero el QRS generalmente va a estar normal. Y por último, en la radiografía de tórax tenemos hallazgos típicos como una aurícula izquierda aumentada, que va a hacer que se desplace el esófago hacia atrás. También vamos a tener una prominencia de arterias pulmonares, dilatación de venas pulmonares superiores, las líneas B de Kerley que nos mencionan un edema intersticial y que aparecen cuando la presión media de la aurícula izquierda es mayor a 20 milímetros de mercurio.
Continuemos entonces con el tratamiento. A continuación vamos a ver el tratamiento desarrollado por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología y la Asociación Europea para Cirugía Cardiotorácica. Muy bien, empezamos entonces con la estenosis aórtica, viendo justamente este esquema muy práctico para el tratamiento de los pacientes con una estenosis aórtica grave. Entonces, en un paciente con una estenosis aórtica grave, pues nosotros tenemos que hacer una valoración de los síntomas. En caso de que el paciente presente síntomas, tenemos que valorar si la intervención puede ser probablemente beneficiosa. En caso de que no, pues vamos con tratamiento médico. Pero en caso de que sí, nosotros vamos a ir con la evaluación del equipo cardiológico y nos vamos a colocar en tres escenarios. Pacientes menores de 75 años con un riesgo bajo para el reemplazo quirúrgico de válvula aórtica. Ok, vamos a ver muchísimo ahora estos términos, tanto el RQVA como el ATAVI, vamos a ver muchísimo. Entonces, bueno, con un riesgo bajo para esto determinado por sociedades de determinación de riesgo o que no sean candidatos para la TAVI, que es el implante percutáneo de válvula aórtica transfemoral y operables, pues nos vamos a ir con el reemplazo quirúrgico de válvula aórtica. En el otro extremo, en que nosotros tenemos pacientes mayores de 75 años que no sean candidatos con alto riesgo, aquí es bajo riesgo, aquí es un alto riesgo para reemplazo quirúrgico de válvula aórtica, y que sean candidatos entonces a un implante percutáneo de válvula aórtica transfemoral, pues nos vamos con esa opción. Y en el resto de pacientes, pues ahí podemos elegir. La elección como tal del tratamiento va a depender muchísimo del equipo cardiológico, ¿sí? Entonces ahí podemos elegir entre el reemplazo quirúrgico o bien el implante percutáneo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el paciente no presenta síntomas, pero tiene una FEBI menor al 50%, ¿no? Una fracción de eyección del ventrículo izquierdo? Si tiene una fracción de eyección menor al 50%, tenemos que determinar, ¿tiene o no tiene esto? Si sí tiene, pues seguimos con la evaluación del equipo cardiológico. Pero si no tiene esto, vamos a determinar estilo de vida. Si el paciente es físicamente activo, tenemos que realizar una prueba de esfuerzo. Y si presenta síntomas o una caída sostenida de la presión arterial por debajo de valores basales, nuevamente vamos con la evaluación del equipo cardiológico. Pero si nuevamente no presenta esto, tenemos que irnos con indicadores de un pronóstico adverso y riesgo operatorio bajo. En caso de que presente esto, nuevamente vamos con la evaluación del equipo cardiológico, pero si no presenta esto, pues tenemos que hacer una educación del paciente y revaluamos en 6 meses. ¿Cuáles son ciertas recomendaciones al momento de la intervención? ¿No? Entonces, en la intervención de la estenosis aórtica sintomática, pues se recomienda predominantemente intervenir a los pacientes con estenosis aórtica sintomática grave, con un gradiente alto. Asimismo, se recomienda intervenir a los pacientes sintomáticos con una estenosis aórtica grave con flujo bajo, un gradiente bajo, una fracción de eyección reducida y una evidencia de reserva de flujo o reserva contráctil. Y en quienes no se recomienda intervención, no se recomienda intervención a los pacientes con comorbilidades sumamente graves, cuando no sea probable que la intervención mejore la calidad de vida o prolongue la supervivencia mayor a un año. Ahora bien, ¿qué ocurre en pacientes asintomáticos? En pacientes asintomáticos, la intervención se recomienda en pacientes con estenosis aórtica grave y una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con una falla menor al 50% y que obviamente no se explique por ninguna otra causa. Así como también se recomienda la intervención a pacientes asintomáticos con una estenosis aórtica grave y síntomas durante la prueba de esfuerzo. En pacientes asintomáticos con una FEBI mayor al 55% y una prueba de esfuerzo normal, se puede considerar una intervención siempre que estén presentes uno de los siguientes factores: una estenosis aórtica muy grave, una calcificación valvular grave, ¿no? Valorada por TC, o una concentración de BNP muy elevada, más de 3 veces el valor normal. ¿Cuál es la modalidad de intervención preferida? Pues básicamente la modalidad de intervención preferida va a depender muchísimo del equipo cardiológico. La elección de intervención quirúrgica debe basarse en la evaluación minuciosa del equipo cardiológico. Va a depender de ellos. Se recomienda el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica para pacientes jóvenes con un riesgo quirúrgico bajo, que ya hablamos anteriormente, pacientes menores de 75 años, con un riesgo bajo, o para pacientes operables que no sean candidatos a la TAVI, ¿no? Al implante percutáneo de válvula aórtica. Por el contrario, ¿no? En el otro extremo se recomienda la TAVI o el TAVI, el implante percutáneo de válvula aórtica, para pacientes de edad avanzada, mayores a 75 años o con un riesgo quirúrgico alto. O también aquellos que no sean candidatos a ninguna cirugía.
Para los demás pacientes, ¿ok? Se recomienda o bien RQVA o bien TAVI, dependiendo de las características clínicas, anatómicas y las técnicas individuales, ¿no? Como ya les mencioné, la técnica de elección pues va a depender muchísimo del equipo cardiológico. Hablando un poquito ahora de la cirugía aórtica concomitante durante otro procedimiento quirúrgico cardíaco de aorta descendente, pues se recomienda el reemplazo quirúrgico de válvula aórtica para pacientes con estenosis aórtica grave, sometidos a una cirugía de revascularización coronaria o una cirugía de la aorta descendente de otra válvula. Y debe considerarse a su vez el reemplazo quirúrgico de válvula aórtica para aquellos pacientes con estenosis aórtica moderada sometidos a una cirugía de revascularización coronaria o una cirugía de la aorta ascendente o de otra válvula tras la valoración del equipo cardiólogo. Muy bien, vamos entonces con el siguiente. Vamos a abordar ahora la insuficiencia aórtica. Entonces, en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia aórtica, tenemos que valorar si hay una dilatación significativa de la aorta ascendente, nos vamos directamente con la cirugía. En caso de que no exista una dilatación significativa de la aorta ascendente, tenemos que valorar si hay una insuficiencia aórtica grave. En caso de que no haya una insuficiencia aórtica grave, vamos a irnos con seguimiento del paciente. Pero en caso de que sí, tenemos que valorar síntomas. Si el paciente no presenta síntomas, vamos a valorar otros datos, como son la FEBI y el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo. Si se cumple esto, nuevamente vamos a cirugía. Pero si el paciente no presenta esto, nos podemos ir con seguimiento. Nuevamente, ¿cuáles son las recomendaciones sobre las indicaciones para cirugía en la insuficiencia aórtica grave y el aneurisma en la raíz aórtica o el aneurisma en la aorta ascendente tubular? Pues tenemos que tener en cuenta que la cirugía como tal va a estar indicada para pacientes sintomáticos, independientemente de la función del ventrículo izquierdo. Sí, independientemente. Y la cirugía es indicada para pacientes asintomáticos con un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo mayor a 50 milímetros o mayor a 25 milímetros del área de la superficie corporal o una FEBI en reposo menor o igual al 50%, como ya vimos anteriormente. La cirugía entonces decimos que también está indicada para pacientes sintomáticos y asintomáticos con una insuficiencia aórtica grave que van a someterse a una cirugía de revascularización coronaria, una cirugía de la aorta ascendente u otra válvula. Y acá entonces, cuando hablamos del aneurisma en la raíz aórtica o aneurisma en la aorta ascendente tubular, cualquiera sea la gravedad de la insuficiencia aórtica grave, tenemos que considerar que para los pacientes jóvenes con una dilatación de la raíz aórtica, se recomienda el reemplazo de la raíz aórtica con una conservación de la válvula, ¿sí? Y para los pacientes con síndrome de Marfan y enfermedad de la raíz aórtica con un diámetro máximo de la aorta ascendente mayor a 50 milímetros, está indicada la cirugía de la aorta ascendente. Eso como los puntos más importantes. Vamos entonces con la siguiente patología. Vamos a hablar ahora de la estenosis mitral. En la estenosis mitral, pues nosotros tenemos el tratamiento de la estenosis mitral reumática clínicamente relevante. En la estenosis mitral, nosotros nuevamente tenemos que hacer una valoración de los síntomas. Si el paciente no presenta síntomas, tenemos que determinar si hay un riesgo alto de embolia o una descompensación hemodinámica. En caso de que no haya un riesgo alto de embolia, vamos a valorar una prueba de esfuerzo. Y en caso de que sí existe un riesgo alto de embolia o descomposición hemodinámica, vamos a valorar si hay contraindicaciones o características desfavorables para la comisurotomía mitral percutánea. En caso de que no exista ninguna contraindicación, nos vamos a ir con esta comisurotomía mitral percutánea. Pero en caso de que sí existan contraindicaciones, pues vamos a valorar cirugía. Y en caso de que no existan un riesgo alto de embolia y las pruebas del esfuerzo no hayan salido positivas, pues nos vamos con seguimiento. ¿Qué ocurre si el paciente sí presenta síntomas? En este caso, pues tenemos que valorar. ¿Está contraindicada para la comisurotomía mitral percutánea? En caso de que exista contraindicación, nos vamos a ir con cirugía. Pero en caso de que no exista contraindicación, tenemos que valorar. ¿Hay contraindicaciones o riesgo alto para cirugía? Si no hay contraindicaciones, tenemos que valorar esto.
Hay características anatómicas favorables y si no hay características anatómicas favorables, nuevamente valoramos esto. Hay características clínicas favorables y si no hay nada de esto, pues nos vamos con cirugía. Pero si de por sí ya vemos contraindicaciones o riesgo alto para cirugía, pues nos vamos directamente con la comissurotomía mitral percutánea. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones? Ya vimos entonces, la comissurotomía mitral percutánea va a estar indicada para pacientes sintomáticos sin características desfavorables para este mismo proceso. A su vez, este mismo proceso está recomendado para todo paciente sintomático con contraindicaciones o alto riesgo quirúrgico, como ya vimos en el algoritmo. Y la cirugía de la válvula mitral está indicada para pacientes sintomáticos que no son candidatos para el procedimiento anteriormente mencionado, siempre que no se considere un procedimiento fútil, como ya lo mencionamos anteriormente en el algoritmo. Y finalmente, vamos a valorar entonces la insuficiencia mitral. Como ya se conversó anteriormente, la insuficiencia mitral se va a dividir a su vez en dos componentes, primaria y secundaria. Entonces vamos a abordar el tratamiento de los pacientes con una insuficiencia mitral primaria, crónica y grave. Tenemos que determinar nuevamente si hay o no síntomas. En caso de que no hayan síntomas, tenemos que valorar la FEBI o bien el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo. Si el paciente no tiene estos valores, tenemos que ver si hay una fibrilación auricular de nueva aparición, si hay una fibrilación auricular de nueva aparición, ¿ok? Y en caso de que no presente esto, tenemos que determinar entonces la probabilidad de alta reaparición duradera, riesgo quirúrgico bajo y una dilatación de la aurícula izquierda. Si el paciente no tiene esto, pues nos vamos con seguimiento. Pero en caso de que el paciente sí presente esto, nos vamos con una reparación quirúrgica de la válvula mitral. Asimismo, si el paciente tiene estos valores, nos vamos con una cirugía, ¿sí? Reparación siempre que sea lo posible, en caso de que el paciente presente estos valores. Ahora bien, vámonos con el otro grupo. En caso de que el paciente sí presente síntomas. En caso de que el paciente sí presente síntomas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que valorar el riesgo. Si hay un riesgo operatorio, según el criterio del equipo cardiológico, tenemos que determinar ahora bien dos grupos. ¿Es inoperable o con un riesgo quirúrgico alto? Si no es inoperable, pues nos vamos con cirugía. Pero si sí es inoperable, nos vamos nos vamos con en el RPBB si la anatomía es favorable. ¿Qué es el RPBB? Es la reparación percutánea, ¿no? Borde con borde. Entonces, en caso de que sea inoperable o que el paciente tenga un riesgo quirúrgico alto, ¿sí? Nos vamos con esto, con la reparación percutánea borde con borde, siempre y cuando la anatomía sea favorable. Y en caso de que exista un riesgo alto de futilidad, pues nos vamos con cuidados paliativos. Ahora bien, ¿qué ocurre en la insuficiencia mitral secundaria, crónica y grave? Tenemos que evaluar nuevamente los síntomas pese al tratamiento basado en las guías de práctica clínica. Y vamos a valorar derivación al equipo cardiológico, optimización del tratamiento basado en las guías de práctica clínica, o bien una terapia de resincronización cardíaca cuando esté indicada, acorde a la guía de la Sociedad Europea de Cardiología sobre Insuficiencia Cardíaca. Tenemos que valorar entonces comorbilidades graves o la esperanza de vida menor a un año. En caso de que sí exista esto, pues nos vamos directamente con cuidados paliativos. Pero en caso de que no exista esto, pues nos vamos a ir, tenemos que valorar si existe alguna enfermedad arterial coronaria o alguna otra cardiopatía que requiera tratamiento. Si no, ¿ok? Si no existe esto, tenemos que valorar si hay una persistencia de la insuficiencia mitral secundaria grave y los síntomas. Si no hay una persistencia, nos vamos con un seguimiento sumamente estricto. Pero si sí hay una persistencia, tenemos que valorar esto. ¿El paciente es candidato a cirugía valvular? Sí y no. Si el paciente sí es candidato, nos vamos directamente con una cirugía de la válvula mitral. Pero si el paciente no es candidato, tenemos que determinar si hay fallo del ventrículo izquierdo o derecho en fase terminal. En caso de que no, tenemos que ver entonces si cumplen los criterios que indican una probabilidad alta de respuesta a la reparación percutánea borde con borde que ya vimos anteriormente. En caso de que sí cumplen los criterios, nos vamos directamente con esta terapia. Pero en caso de que no, tenemos que determinar esta terapia en casos seleccionados o alguna otra intervención percutánea de ser posible. Muy bien. Y en caso de que exista un fallo del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho en fase terminal, de que sí exista, tenemos que intentar un trasplante cardíaco o cuidados paliativos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre
en aquellos que presentan justamente alguna otra cardiopatía que requiera tratamiento. Pues tenemos que determinar si el paciente es candidato a cirugía con base en las características individuales del paciente. En caso de que no, tenemos que determinar estas terapias, la TAVI, por ejemplo, que ya hemos visto. Pero en caso de que sí, nos vamos a ir entonces con esta otra terapia o alguna otra cirugía cardíaca y considerar asimismo una cirugía de ventrículo, de la válvula, perdón, de la válvula mitral. Recordemos, esta terapia era la cirugía de revascularización coronaria, ¿no? Entonces es importante tener todo eso en cuenta en cuanto al algoritmo de tratamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones aquí? Pues tenemos recomendaciones en relación a las indicaciones de la intervención de la válvula mitral. Entonces, como ya vimos anteriormente, pues la cirugía o la intervención valvular percutánea está indicada solo para pacientes con una insuficiencia mitral secundaria grave, que siguen sintomáticos pese al tratamiento médico optimizado basado obviamente en las guías de práctica clínica, incluido obviamente la terapia de resincronización cardíaca y obviamente un equipo cardiológico estructurado y colaborativo. Para pacientes con enfermedad coronaria u otra cardiopatía concomitante que requiere tratamiento, la cirugía valvular está indicada para pacientes sometidos a una cirugía de revascularización coronaria o alguna otra cirugía cardíaca. Para pacientes sintomáticos que no son candidatos a cirugía según el criterio del equipo cardiológico, debe considerarse entonces también la TAVI, por ejemplo, posiblemente seguida de la reparación percutánea borde con borde, ¿no? Esas siglas RPBB que vimos anteriormente. En caso de que persista la insuficiencia mitral secundaria grave. Para pacientes sin enfermedad coronaria u otra cardiopatía concomitante que requiera tratamiento, debe considerarse la reparación percutánea borde con borde para los pacientes sintomáticos seleccionados que no son candidatos a cirugía y que cumplen los criterios que indican mayor probabilidad a respuesta positiva al tratamiento. Puede considerarse la cirugía valvular para pacientes sintomáticos, valorados aptos para cirugía, y para los pacientes sintomáticos con alto riesgo que no son candidatos a cirugía, que no cumplen criterios que indican una probabilidad alta de respuesta a la reparación percutánea borde con borde, el equipo cardiológico va a tener que realizar una consideración. Este procediendo o alguna otra intervención percutánea en caso de ser aplicable.